Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde exploraremos los eventos más importantes de la Biblia. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas. Juntos descubriremos las maravillas y enseñanzas de la palabra de Dios. Comencemos con el video. En los días dorados del reino de Israel, cuando el oro resplandecía en los muros de Jerusalén y el incienso llenaba el aire del templo, el rey Salomón, hijo de David, meditaba sobre los misterios más profundos de la existencia. Era el monarca más sabio de su tiempo, un hombre que, según las Escrituras, había hablado con Dios y recibido una sabiduría incomparable para gobernar y comprender los secretos del corazón humano. Pero, con el paso de los años, el sabio rey se enfrentó a preguntas que ni su vasto conocimiento podía responder. ¿Qué es la justicia cuando los justos sufren? ¿Dónde está el sentido de la vida cuando la muerte nos iguala a todos? ¿Existe una recompensa más allá del polvo? De esas preguntas nació un libro singular, que hoy conocemos como La Sabiduría de Salomón, un texto que no solo enseña, sino que nos invita a contemplar los misterios de la inmortalidad del alma y la justicia divina. Salomón había visto de cerca tanto el esplendor como la fragilidad de la existencia humana. Reinaba sobre un pueblo bendecido, pero también sobre hombres corruptos, injustos y arrogantes. Veía cómo el impío a menudo prosperaba mientras el justo era oprimido. Y en su corazón creció el deseo de comprender cómo Dios, que es justo, permite tales desequilibrios. Así comenzó su reflexión, diciendo: la sabiduría es resplandeciente y nunca se marchita. Los que la aman fácilmente la contemplan. Para Salomón, la verdadera sabiduría no era solo acumular conocimiento, sino entrar en comunión con Dios mismo, la fuente de toda luz. Y quien se une a esa sabiduría participa también de la inmortalidad, porque la sabiduría es eterna, y quien la posee vive en Dios. En el libro, el sabio declara con una profunda convicción: las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento las alcanzará. Estas palabras son una de las primeras afirmaciones claras en toda la Escritura sobre la inmortalidad del alma. Salomón no veía la muerte como un final, sino como un tránsito hacia la plenitud. El justo puede parecer muerto ante los ojos del mundo, pero en realidad vive más que nunca, protegido bajo la mirada del Creador. Los impíos, en su ceguera espiritual, se burlan del justo. Dicen: vivamos y gocemos, pues nuestra vida es corta y la muerte nos espera a todos. Pero Salomón advierte que ellos desconocen el gran misterio. Sus almas perecen en la oscuridad, porque no buscaron la luz de la sabiduría. Para los justos, en cambio, la muerte es una transformación. Su esperanza está llena de inmortalidad. Aunque fueron probados con sufrimiento, resplandecerán como chispas que corren entre el rastrojo. Ellos juzgarán a las naciones y reinarán por los siglos. Así, el sabio rey introduce una verdad que siglos después resonaría con fuerza en las enseñanzas de Cristo. La vida no termina con la muerte, sino que allí comienza la eternidad para los que aman a Dios. Salomón no solo habla de la vida eterna, sino que también establece un profundo contraste entre el justo y el impío. Describe al malvado como aquel que confía solo en su propia fuerza, que oprime al débil y que niega a Dios porque no puede verlo. El impío dice en su corazón: ¿quién nos juzgará? La vida es breve y el fin es inevitable. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Con estas palabras, el sabio refleja la arrogancia de quienes viven sin propósito, sin fe y sin temor del Señor. Pero advierte con firmeza: la justicia es inmortal. Todo lo que el impío construye con mentira y violencia se derrumba. El poder, la riqueza y la fama son como polvo
ante los ojos de la eternidad. Solo la justicia perdura, porque pertenece a Dios. Salomón nos enseña que el verdadero poder no consiste en dominar a otros, sino en vivir conforme a la verdad. Y la verdad, aunque pueda estar oculta por un tiempo, siempre acaba por revelarse. Una de las visiones más profundas del libro describe la purificación del alma del justo. Dios, dice Salomón, los prueba como el oro en el crisol, no para destruirlos, sino para hacerlos resplandecer. El sufrimiento no es un castigo sin sentido, sino un camino hacia la perfección. Los justos aprenden que la sabiduría no se encuentra en los palacios ni en las victorias humanas, sino en la intimidad con el Creador, incluso en medio del dolor. Allí, en el silencio del espíritu, la sabiduría habla. Y cuando el alma escucha, comprende que lo eterno vale mucho más que lo visible. Salomón describe a la sabiduría no como una idea abstracta, sino como un espíritu viviente que todo lo penetra. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. La sabiduría es la que organiza el universo, la que habita en las almas puras y la que enseña justicia, prudencia y fortaleza. Es más bella que el sol, más pura que la luz, porque en ella está la esencia de Dios mismo. Por eso, el sabio ruega con humildad: concédeme la sabiduría que está junto a tu trono. No pide riquezas ni gloria, sino comprensión, discernimiento y comunión con el Altísimo. Y añade: con ella me vinieron todos los bienes, y en sus manos riquezas incontables. Pero esas riquezas no eran materiales, sino espirituales. Paz, entendimiento y la certeza de que la vida tiene un propósito trascendente. En su meditación, Salomón contempla el asombroso orden del mundo, los astros, los vientos, los ciclos de las estaciones, el poder de la naturaleza, y concluye que todo está sostenido por la sabiduría de Dios. Nada ocurre por azar. El universo entero obedece a una inteligencia divina, y esa misma sabiduría es la que el ser humano puede buscar si se abre a la fe. Los hombres, dice, se asombran por el poder del fuego, del viento o del mar, pero a menudo no reconocen al Creador de todas las cosas. Se pierden adorando las obras y olvidan al Artífice. Por eso, Salomón nos exhorta a mirar más allá de lo visible, a encontrar en cada átomo y en cada estrella la firma del Dios eterno. El sabio también advierte que los justos serán perseguidos, porque su sola presencia incomoda al impío. El malvado odia al justo porque su vida es un espejo que le recuerda su propio pecado. Por eso, dice Salomón, los impíos conspiran diciendo: tendamos trampas al justo, porque nos resulta incómodo. Pero no saben que sus propias palabras serán su condena. Porque los ojos de Dios ven todo, y nada escapa a su justicia. El justo que sufre no está abandonado. Dios lo defiende, lo eleva, y lo hace partícipe de su gloria. La injusticia humana puede triunfar por un tiempo, pero la sabiduría eterna siempre sostiene al que confía en el Señor. En los últimos pasajes del libro, Salomón alcanza una comprensión sublime. Entiende que la inmortalidad no es solo vivir después de la muerte, sino una comunión constante con la sabiduría divina aquí y ahora. Quien vive en justicia ya participa de la eternidad. La vida del justo es una semilla de luz, y su muerte, una puerta abierta al reino de Dios. Por eso declara: Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, y lo hizo a imagen de su propia eternidad. La muerte, dice, no fue obra del Creador, sino consecuencia de la envidia del mal. Pero el alma fiel vence incluso a la muerte, porque vive en Dios. Con estas palabras, Salomón anticipa el mensaje que siglos después resonaría en las escrituras cristianas: la promesa de la resurrección y la vida eterna. El sabio que buscaba justicia
encontró el secreto de la inmortalidad, la unión del alma con la sabiduría de Dios. Al final, el rey que lo tuvo todo, oro, poder y gloria, comprendió que la única riqueza eterna es la justicia. Todo lo demás es sombra y vanidad. El trono, los ejércitos, los tesoros, todo perece. Pero quien camina con la sabiduría nunca muere, porque su espíritu permanece en la luz del Creador. Salomón nos deja un legado que atraviesa los siglos, que la verdadera grandeza del hombre no está en conquistar el mundo, sino en conquistar su propia alma, y que la sabiduría y la justicia son los pilares de la inmortalidad. El libro de la sabiduría de Salomón no es solo un poema filosófico o una obra moral, es una revelación, que el alma humana fue creada para la eternidad, que la justicia es más poderosa que la muerte, y que solo quien busca la sabiduría divina puede hallar la vida verdadera. Porque, como escribió el sabio, la sabiduría es un espíritu amante del hombre, y quien la abraza comparte la gloria del mismo Dios. Gracias por acompañarnos en este capítulo de nuestra serie. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.